Buenas tardes y feliz día de Shabbat. Sean todos bienvenidos a otro estudio bíblico de la Torá. El propósito de este ministerio es compartir el mensaje de salvación de nuestro maestro y guía espiritual, nuestro Melech HaMashiach, Yeshua, el ungido de Elohim, el Rey de Israel. La fecha de hoy, día es 29 de Iyar, del año 5780, año lunar. La lectura que hoy vamos a estar leyendo está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, en el verso 11 al 16. Y vamos a leer esta lectura para comenzar con la reflexión o la enseñanza de este día. Vamos a pedirle al Ruach HaKodesh que nos bendiga, que nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar, nuestro corazón. Y vamos a ver con lo que dice la escritura aquí. Y dice la palabra de nuestro Creador. El que tiene oído oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las congregaciones. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel o al malach de la iglesia o de la congregación o de la sinagoga que está en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono del Satán, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satán. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Bueno, esta ha sido la lectura de hoy. Vamos a comenzar con la reflexión. Y bueno, bendito sea nuestro Creador Elohim Yahweh, Rey del Universo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual a través de nuestro Señor y Salvador, nuestro Melech HaMashiach, Yeshua, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nuestro Melech HaMashiach nos ha santificado con su bendita sangre y nos ha lavado de nuestros pecados. Y ahora podemos ofrecer alabanzas a nuestro Creador Yahweh. Amén. Bueno, el tema que hoy vamos a estar estudiando, o la reflexión que vamos a tener, y como comenté, le pedimos al Ruach HaKodesh que nos ayude, que nos revele. Y como estuvimos leyendo, y dice en el libro de las revelaciones, en el libro de Apocalipsis, dice ahí el Ruach HaKodesh: el que tenga oídos, oiga. Y lo que quiere decir eso, el que tenga oídos, entienda y obedezca lo que dice la Torá, lo que dicen las Escrituras. Y bueno, la reflexión que vamos a tener hoy, yo le puse la inauguración del Mishkan, o el tabernáculo del testimonio, santidad a Yahweh. Y bueno, eso es lo que vamos a estar estudiando. Y para comenzar con esta reflexión, bueno, vamos a ir al libro de Shemot, o al libro de los Éxodos, al capítulo 40, y vamos a comenzar en el verso 1, capítulo 40, verso 1, lo que dice ahí la escritura, acerca del tabernáculo, acerca del Mishkan. Y dice ahí:
Vamos a ver ahí lo que dice en este verso. Dice, y habló Adonai a Moshe diciendo, en el primer día del primer mes, en la luna nueva, armarás el Mishkan del testimonio. Pon en él el arca para el testimonio y oculta el arca con la cortina. Y bueno, como hemos estado estudiando todos los elementos que se construyeron para el tabernáculo, ya estuvimos estudiando acerca de la fuente de agua que se hizo para que los levitas se lavaran, o los kohanins, o el Kohen Gadol, que se lavaran antes, o que se bañaran, antes de entrar al lugar santísimo. Hemos estado viendo también el altar de bronce. Y bueno, la semana pasada estuvimos estudiando lo de la mitra, o el turbante, que se ponía Aarón en la cabeza. Y después de él, cada Kohen Gadol tenía que ponerse la mitra o el turbante en la cabeza. Y bueno, estuvimos estudiando que cuando el Kohen Gadol se ponía la mitra o el turbante en la cabeza, lo que significaba es que este hombre había dedicado su vida ya a consagrarse, a ser apartado, a estar entregado en el estudio de la Torá, y que no más se iba a acercar al pecado. Entonces, una de las cosas, ¿por qué tenía que hacer esto el Kohen Gadol? Porque este hombre, dice la Escritura, que iba a llevar los pecados del pueblo. Iba a interceder por él mismo y por el pueblo. Y este hombre tenía que estar consagrado. Entonces, una de las cosas que hay es que en su cabeza, en su mente, en su corazón, no podía haber cosas malas. Fíjense. Entonces, la Escritura nos enseña, y vamos a ver un poco, porque como siempre me gusta exponer las Escrituras, para que, bueno, vayamos teniendo entendimiento sobre lo que estamos estudiando. ¿Por qué tenemos que estudiar todo esto? La inauguración del tabernáculo y todos los elementos que se construyeron. Porque dicen las Escrituras que un día vamos a ir a un tabernáculo no hechos de manos de hombre. Eso lo dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9. Pero lo que vamos a estar viendo hoy, lo vamos a estar viendo en Primera de Pedro, en el capítulo 2, comenzando en el verso 9. Y vamos a ver lo que dice la Escritura ahí. ¿Por qué nosotros tenemos que conocer todas las actividades del tabernáculo? Y dice en Primera de Pedro, o Kefa, capítulo 2, en el verso 9, y dice ahí, ustedes son el pueblo escogido de Adonai, los Kohanims, al servicio del rey, una nación Kadosh, un pueblo que pertenece a Adonai, para que anuncie las poderosas obras del que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son el pueblo de Adonai, antes no habían recibido misericordia, mas ahora sí han recibido. Y bueno, si quieren leer todo el capítulo 9 de Primera de Pedro, en el capítulo 2, para que vean el mensaje que tenemos ahí sobre el templo o el Mishkan, que ahora somos cada uno de nosotros, los que hemos creído y hemos recibido la salvación de nuestras almas. Y como dice la Escritura, el que oiga, entienda. Dice el Ruach HaKodesh, el que oiga, entienda. Eso es lo que significa el que oiga, obedezca lo que dice la Escritura. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que conocer
Toda la actividad que se hace en el Mishkan, porque un día la Escritura dice, vamos a estar con nuestro Melech HaMashiach, y dice la Escritura, si vencemos, o sea que si no vencemos, no vamos a ir. Entonces, si dice la Escritura, el que venza, eso significa que tenemos un adversario y estamos en una lucha todos los días, cada momento. Y vamos a ver esto, que estamos viendo en el libro de Shemot. En el capítulo 40, en el verso 1 dice ahí, y Adonai, dice, habló a Moshe diciendo, en el primer día del primer mes, dice, a la luna nueva armarás el Mishkan del testimonio. Pon en él el arca, dice, para el testimonio, y oculta el arca con la cortina. ¿Ves? Y entonces aquí ya tenemos una enseñanza que nos está dando nuestro Creador. Y dice, la inauguración del Mishkan en el primer mes del año bíblico, en el mes de Abid. ¿Ves? ¿Cuántos eventos ocurren en el primer mes del año bíblico? ¿Ves? Y vamos a ver que primeramente en el primer mes del año tenemos la celebración de Pesa. Tenemos la celebración de Pesa, que significa la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Tenemos el primer evento. En el segundo año se celebró la inauguración del Mishkan, del tabernáculo. Tenemos otro evento. En el primer mes del año, en el mes de Abib. Tenemos otro evento. En el primer mes del año bíblico se llevó a cabo la redención del Cordero de Elohim, que fue inmolado por el pecado de todos nosotros. En el primer mes del año se llevó a cabo la redención de todos los que hemos oído el mensaje de lo que dice el Ruach HaKodesh. El que oiga, entienda. El que oiga, obedezca lo que dice el Ruach HaKodesh. 3 eventos se han llevado a cabo en el primer mes del año bíblico. Fíjense. Hay una cosa extraña, que en cada uno de los eventos ha ocurrido, podemos decir, una desgracia. Como estuvimos leyendo en el libro de Apocalipsis, y dice que en aquel tiempo surgió, dice, un mentiroso. En aquel tiempo, Balaam hizo tropezar al pueblo de Israel, cayendo en pecado, cayendo en la fornicación y comiendo de los sacrificios a los dioses paganos. El diablo no ha descansado, el mal no ha descansado hasta ahorita. Sigue haciendo de todo lo que puede, causando todo problema y toda confusión. ¿Ves? Pero primeramente quiero que veamos esto, porque vamos a ir paso a paso para ver todo esto. ¿Por qué nuestro Creador le dijo a Moisés, en el primer día del mes, dice,
En la luna nueva armarás el Mishkan del testimonio. Pon en él el arca para el testimonio y oculta el arca con la cortina. ¿Ves? Mientras estudiamos todo esto de los elementos del Mishkan, podemos ver que por qué nuestro Creador ordenó que se pusiera el arca de la alianza hasta el final del Mishkan. ¿Ves? Después de la cortina, donde dice la escritura, no podía entrar nadie, solamente entraba el Cohen Gadol, el que estaba dedicado completamente, había dedicado su vida, había renunciado a todo, y entonces él entraba. La escritura nos enseña que tenía que estar limpio, porque la Biblia dice que el que se acerque a nuestro Creador muere. Es por eso que se amarraba y llevaba las campanas que sonaban. Y bueno, cuando las campanas ya no sonaban, es que había pasado algo. ¿Por qué? Nuestro Creador le dijo a Moisés: pone el arca de la alianza hasta adentro, después de la cortina. ¿Ves? Porque el Creador nos quiere llevar en transición. Nos quiere llevar paso a paso para que veamos su santidad. ¿Ves? Tenemos que pasar primeramente por el lavamiento de agua. Tenemos que llegar al altar para ofrecer por nuestros pecados. Donde se ofrecía el cordero por el pecado, por expiación, y se ofrecía el de paz. ¿Ves? Primeramente, para llevar a cabo los primeros dos pasos, les he comentado en otras enseñanzas que lo que tiene que hacer una persona tiene que tener primeramente agradecimiento. Y tiene que tener emuná, tiene que tener fe. ¿Sí? Hay que tener fe, hay que tener agradecimiento para hacer esto. ¿Ves? Porque tenías que decidirte de ir al tabernáculo, que fueras lavado y poner tus manos sobre un animal para transmitirle toda tu culpa y recibieras el perdón de Adonai. ¿Ves? Primeramente eso es lo que nos está pidiendo nuestro Creador. Que pongamos toda nuestra fe. Que sintamos agradecimiento. Y que vengamos a su Hijo, a nuestro Melech HaMashiach, y depositemos todo. Esa es la enseñanza que tenemos. El Cohen Gadol es una enseñanza para todos. Nuestro Melech HaMashiach, él dijo, nuestro maestro, nuestra guía espiritual, él dijo, ahí en el libro de Mateo, en el libro de Matillahu, en el capítulo 16, en el verso 24, él dijo, entonces Yahshua dijo a sus talmidins, a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, renuncie a todos sus derechos, tome su madero y sígame cada día, porque el que quiera salvar su propia vida, la perderá. Pero quien quiera perder su vida por amor a mí, la reencontrará. Eso es lo que nos está pidiendo nuestro Melech HaMashiach. Eso es lo que nos está pidiendo nuestro Creador. Que renunciemos todos nuestros derechos a nosotros. Vence. Y sabemos que en el pasado,
Estamos hablando de que antes nuestro creador dijo, traigan ustedes todas las ofrendas y traigan todos los diezmos para que reciban la bendición. Y aquí en este ministerio no es que estemos pidiendo dinero o estemos tratando de hacer eso, no. Porque conocemos bien la Torah. Sabemos que en el libro de Barín, de los Deuteronomios, dice, cuando traigas tu ofrenda, cuando traigas las primicias, dice, reúne a todos los levitas, reúne a los coanins, dice, preséntate delante del Cohen y trae a los pobres, trae a las viudas, trae a los huérfanos y trae a los extranjeros, dice, y coman y gócense delante de mí. Eso es lo que la Escritura nos enseña. ¿Ves? Esa es la verdad. ¿Ves? No se trata de que le estés dando toda, una fortuna a tu líder espiritual. Nuestro Melech HaMashiach le dijo a un rico, le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Esa es la enseñanza que tenemos de nuestro Melech HaMashiach. Él no le dijo al rico, da el 10% y toma tu madero y sígueme. Fíjense. Nuestro Melech HaMashiach está diciendo, renuncia a todos tus derechos. En el momento en que tú digas que quieres ser uno de mis discípulos, quieres ser mi siervo, ya no te pertenece nada de lo que tienes. Ni tu propia vida, ni tus emociones, ni tu voluntad, ni tus deseos. Has renunciado. Fíjense. Ese es el problema que tenemos. No queremos renunciar. ¿Qué hay? Nos da miedo. Y fíjense, se habla de tanta emuná y se habla de tanta fe. Y solamente con eso nuestro Creador nos está probando que no hay emuná, que no hay fe. Porque no estamos creyendo en nuestro Creador. Nosotros queremos arreglar las cosas. Fíjense. ¿Acaso nuestro Creador se ha equivocado? Él no se ha equivocado. Él está haciendo todas las cosas porque la Biblia dice que en sus manos está el control de todo, de cada alma, de cada espíritu, de cada evento. Nosotros con nuestra actitud, con nuestra manera de vivir y de creer, estamos atrayendo bendiciones o maldiciones. ¿Ves? Nuestro Creador nos está diciendo, renuncia a tu egoísmo, a tu orgullo. Como dijo el rey Salomón, todos somos sabios en nuestra propia opinión, pero vamos a agarrar las escrituras y vamos a ver. ¿Qué nos dice el Ruach HaKodesh? ¿Cómo estamos viviendo? Fíjense. Entonces en esta parte dice la escritura que nuestro Creador le dijo a Moisés, pone el arca de la alianza del testimonio y ocúltala después de la cortina. Fíjense, y tenemos un gran mensaje. Fíjense en esto. Porque dice la escritura, dijo el profeta Jeremías, en el capítulo 31, en el verso 31 dijo él, dice, en aquellos días vienen, dice Adonai, cuando haré un nuevo pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraín. Dice, porque ellos por su parte violaron mi pacto. A pesar de que, dice, de que yo
Dice, por mí, dice, por mi parte, fui esposo para ellos, dice Adonai. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Adonai. Yo ciertamente pondré la Torá dentro de ellos. Dice, y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Adonai, su Elohim. Y ellos serán mi pueblo. La enseñanza que tenemos aquí. ¿Ves? Que en el principio, cuando se inauguró el tabernáculo, el Mishkan, se puso el arca de la alianza hasta el fondo. La Biblia dice, en una caja de madera de acacia. Y lo que nos da también otro mensaje, ¿por qué se utilizó una madera incorruptible? Madera de acacia, la más fuerte, incorruptible, que representó a nuestro Melech HaMashiach. Incorruptible, esta madera, fuerte. Ahí se depositaron las tablas de los 10 mandamientos. Ahí se depositó el maná y la vara de Aarón. Fíjense. ¿Dónde se depositó? Fíjense. En un Mishkan, como nos enseña la Escritura, hecho de pieles, de telas, de bronce, de plata, de oro. Fíjense. Ahí se depositó el arca del pacto de la alianza. Dice el profeta Jeremías, pero vienen días en los que el Creador pondrá, dice, este pacto en el corazón de todos los creyentes y escribirá las leyes, escribirá la Torá en sus corazones. ¿Ves? El mensaje que tenemos ahí. Primeramente el Creador dice, voy a poner las leyes en esta arca de la alianza, adentro de un arca de madera, de acacia. El mensaje que tenemos. Nuestro Melech HaMashiach no lo pudo corromper el mundo. Él se mantuvo fiel y puro, guardando la Torá. No dejó corromperse de ninguna de las falsas religiones. Eso es lo que simboliza la madera de acacia, una madera fuerte que no se corrompe. ¿Ves? Y la enseñanza que tenemos es que nuestro Creador dijo, voy a comenzar de una manera a enseñarles cómo se procede para llegar al lugar santísimo. No es así de fácil. Decir, bueno, yo voy a entrar al lugar santísimo. Yo voy a orar y voy a entrar al lugar santísimo. No. Tienes que ir por un procedimiento. Fíjense como les comenté la otra vez. Ahora dicen por ahí. Ahora solamente con los rezos. Porque dice en el libro de Oseas. Con los rezos. Y las sedacás. Las obras de justicia. Me voy a acercar a Adonai. No, no lo puedes hacer así. No lo puedes hacer. Es por eso que la profecía se ha cumplido. Cayó el templo. ¿Ven? Ya no se necesitaba el templo. ¿Por qué? Porque se ha levantado otro templo. Dicen las Escrituras que ahora, dice, ahora Adonai, Elohim, a través del poder del Ruach HaKodesh, dice,
mora en cada uno de nosotros como creyentes. Cada uno de nosotros es templo y morada del Ruach HaKodesh. Entonces, si nosotros somos templo y morada del Ruach HaKodesh, ¿cómo es el Mishkan? ¿Qué estamos haciendo nosotros en el Mishkan? No sabemos cómo proceder en el Mishkan. ¿Ven? El Creador está preparando a todo el pueblo de Israel el orden de santidad que se tiene que tener en el Mishkan. Porque un día todos vamos a estar sirviendo de la misma manera, cuidando el Mishkan, que es el cuerpo de nosotros. ¿Ves? Tenemos esta enseñanza ahí, como les dije, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, para que vean. Y dice la Escritura, ustedes son piedras ahora. Piedras que están siendo edificadas para formar un templo espiritual. Y la cabeza de este templo, dice, es la piedra que desecharon los sabios, los jajamín, que ha venido a ser el ángulo del templo. No, del templo de piedra. De ustedes. ¿Ves? Tenemos una gran enseñanza en esto. Porque en el mes de Abib, en el mes de Nisan, comienza todo. Todo comienza en el mes de Nisan. Todo comienza en el mes de Abib. Todo. La liberación de Egipto. La inauguración del Mishkan. La salvación del pueblo. De todos los creyentes. Sí, quiero decir, todos los que obedecemos. Todos los que hemos renunciado a nuestros derechos. Y ya no vivimos nosotros como queremos. Pero si nosotros estamos viviendo como queremos, entonces estamos engañados, emocionados e ilusionados nomás. Porque no le hemos rendido nuestra voluntad a nuestro Creador. Y nosotros somos los que estamos gobernando. Está diciendo el apóstol Pedro, Kefas, ustedes son las piedras que están siendo edificadas para el templo espiritual. Y que la cabeza del templo es la piedra que desecharon los jajamín, los sabios. Fíjense. Si nuestro Melech HaMashiach es nuestra cabeza, entonces nuestra cabeza, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra voluntad y todo lo que hacemos está de acuerdo a lo que dice la Torá. Y si no estamos de acuerdo a lo que dice la Torá, entonces no tenemos la cabeza de nuestro Mashiach. Y Él es la Torá. Él es la Torá viviente. Entonces, si la Torá no está en nuestra cabeza, no está en nuestro corazón, no está en nuestra mente, dijo el rey David, en los pensamientos del malvado no hay Elohim. En los pensamientos del malvado no hay Elohim. Los malvados no piensan en Elohim. Solamente piensan en sus perversidades, en sus pasiones, en sus avaricias, en sus deseos carnales. Ahí no está Elohim. Por eso nos enseñan las Escrituras y dice que cuando vino la destrucción por agua en el tiempo de Noé, que todo el pueblo, todas las naciones estaban inclinadas al mal. Y sus pensamientos solamente era en el mal. Nuestro Melech HaMashiach dijo, cuando yo regrese, el mundo va a estar de la misma manera. Solamente pensando en el mal. Solamente pensando qué voy a robar. ¿Qué mentira voy a echar? ¿Cuánto dinero voy a hacer? Me quiero ser famoso. Quiero que todos me conozcan.
Entonces no has renunciado. Fíjense. Si nuestro Melech HaMashiach, si Yahweh, si la Torah es nuestra cabeza, todo está corregido. Y si no, no está corregido. Estamos pensando en nosotros. Fíjense. Y la Torah no está escrita en nuestros corazones. Porque esto es lo que significa el nuevo pacto, el pacto renovado. Fíjense. Antes estaba en un arca de madera. Tenemos una enseñanza en un arca de madera. ¿Sí? Ahí solamente oías que la Torah, que la ley, que los 10 mandamientos están escritos en unas piedras y están en medio del Mishkan. ¿Y entonces? ¿Cuándo va a llegar a tu corazón? Dice la Escritura. En un tiempo futuro, Adonai, dice, va a ser un pacto renovado. Voy a pasar estas leyes espirituales a sus corazones. Y entonces ustedes se van a volver espirituales y ya no van a ser carnales. ¿Ves? Eso significa el nuevo pacto. ¿Ves? De que de un templo de pieles y de telas pasó al corazón del ser humano. Si es que hemos creído y hemos recibido al Ruach HaKodesh, porque dice la Escritura. Dijo nuestro Melech HaMashiach, le dijo a los talmidins o a los discípulos, les dijo él, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 8, le dijo a los discípulos, pero ustedes van a recibir poder cuando venga el Ruach HaKodesh sobre ustedes. Dice, irán y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judá, en Samaria y en verdad hasta lo último de la tierra. Fíjense. En el día de la fiesta de las 7 semanas se recibió al Ruach HaKodesh en el primer siglo. Una profecía que fue profetizada por Joel. Y en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos, sobre toda carne. Dice, y ellos profetizarán. Fíjense. Qué tremendo. Estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo agradable. Estamos en el tiempo de la restauración. ¿Ves? Porque vendrá el tiempo del juicio. Ahorita estamos en el tiempo de la gracia. En el tiempo en que debemos de decidir de acercarnos a nuestro Creador. Porque dice la Escritura que vendrá el día del Señor, grande y manifiesto, que la tierra va a temblar. ¿Yes? Que todo va a entrar en pánico. Viene el día del Señor, viene el día de Adonai, grande y manifiesto. No vamos a esperar hasta ese día en el día en que se va a decidir todo. ¿A dónde va a ir cada persona? Yo les digo, el día es hoy. Hoy tenemos que decidir para cuando venga el día del Señor grande y manifiesto, tengamos la bendición y tengamos la salvación. Dijo nuestro Melech HaMashiach, pero recibirán poder cuando haya venido el Ruach HaKodesh sobre ustedes. Sí, el poder espiritual. El poder espiritual. Donde ya no vamos a estar atados al pecado de Egipto, a las mentiras de las falsas doctrinas. Porque dice que el Ruach HaKodesh es el que enseña y es el que revela
es el que redarguye de pecado y de culpa de conciencia a todas las personas. Es por eso que yo le pido al Ruach HaKodesh que mientras este video está siendo escuchado y oído, que el Ruach HaKodesh redarguya la mente, la conciencia de cada uno de los oyentes. Y que cada uno tome una decisión. Hoy. Fíjense. De lo que tenemos. Como les comenté, nuestro Creador nos ha llamado a la santificación, a que nos apartemos del pecado, que debemos de ocuparnos de conocer cómo funciona las funciones en el Mishkan, para que nosotros nos alejemos del pecado. El Creador nos ha dejado esto para que lo estudiemos y nos alejemos del pecado y no caigamos en las trampas del mal. El mal siempre va a querer alejarnos de la santidad de nuestro Creador para destruirnos. El mal siempre va a querer alejarnos de la santidad de nuestro Creador para destruirnos. ¿Ves? Vence. El tiempo pasa muy rápido y ya avanzado. Vamos a entrar en esto, de lo que estuvimos leyendo en esta lectura del libro de Apocalipsis. En este capítulo 2, en el verso 14, donde dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también dice: tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Ves? En esta parte quería que viéramos, como les comenté, nuestro Creador nos ha llamado a santificación, a que nos apartemos del pecado del mundo, que nos mantengamos ocupados estudiando la Torá, estudiando las funciones del Mishkan, para que no seamos destruidos y que no caigamos en las trampas del mal. Pero si no lo hacemos, dice la Escritura, que el pueblo de Israel fue seducido a cometer pecado de fornicación y de comer sacrificios que fueron ofrecidos al Baal. Fíjense. Cuando nosotros no dedicamos nuestra vida a crecer espiritualmente, a elevar nuestra alma a lo espiritual, y nosotros queremos oír chistes, ¿ves? Oír enseñanzas que nos hagan reír. Fíjense. Queremos entretenimiento, no queremos la Torá. La Torá de nuestro Creador nos exhorta y nos duele su palabra. Fíjense, nos corrige. Pero dice la Escritura, dice en el libro de los Números, en el capítulo 25, en el verso 1, dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Dicen las Escrituras. Dice que nuestro Creador está molesto. Y dice: porque tienes ahí
la doctrina, dice, del Balaam. Y tienes la enseñanza de los Nicolaitas. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué significa? Bueno, lo que significa es, primeramente, que el pueblo, cuando no se quiere someter a la palabra, a la Torá, todas las emociones y los deseos y las pasiones de pecado del cuerpo no se van a frenar. No se pueden frenar. Una persona que no eleva su alma a lo espiritual va a ser dominada por el pecado. Y la Biblia dice que el Balaam aconsejó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, seduciéndolos con mujeres y dándoles comida que era sacrificada a los dioses paganos. ¿Ves? Eso pasó. Eso pasó después de que el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Qué ha pasado ahora? Después de que nuestro Melech HaMashiach nos ha llamado a la salvación, a la redención, y nos ha dado al Ruach HaKodesh, para que nos ayude y nos aconseje. El pueblo otra vez está inclinado en lo mismo. ¿Ves? A la sensualidad y al materialismo, a la riqueza, a la falsa religión. ¿Sí? ¿Ves? ¿Acaso deseamos las cosas espirituales? ¿Ves? Por eso les comenté, si estudiamos más sobre el Cohen Gadol, el hombre que se dedicaba al Creador, renunciaba a todo. Sí, ya él renunciaba a todo. A él ya no le importaba andar por ahí perdiendo el tiempo en la pesca, acampando, yéndose al fútbol. ¿Ves? Cambiando las fotografías en Facebook o en todos los medios sociales que hay. No. El Cohen Gadol ya no vivía para eso. Él estaba dedicado a la enseñanza. Tenemos la historia del Cohen Esdras, un hombre espiritual que se la pasaba en ayunos y en oraciones, orando por las 12 tribus. Fíjense. Dedicado al estudio de la Torá, como dice la Escritura. Este hombre regresó a Israel, a Judá otra vez, para restaurar, fíjense, las paredes, los muros caídos. ¿Por qué cayó todo eso? Por el pecado. Fíjense. Entonces la Escritura nos está diciendo ahora, ustedes son los Kohanim. Ustedes son un pueblo apartado para mí. Y por lo tanto tienen que ser santos. Tienen que ser ministros. Como dice la Escritura. Que si nosotros anhelamos servir y obedecer a nuestro Melech HaMashiach, y dice, y la segunda muerte ya no va a tener poder sobre ustedes. Para que pensemos. Si nosotros nos entregamos a nuestro Creador, leyendo, estudiando la Torá y obedeciéndola, dice, van a tener parte en la primera resurrección. ¿Ves? Felices y benditos todos aquellos que tienen parte en la primera resurrección. ¿Ves? Entonces, después
del, del evento, del sacrificio del último cordero, el cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, se comenzó una nueva era. Se comenzó a vivir el nuevo pacto. La Torá, la palabra, los mandamientos escritos en nuestros corazones. Ahora, nosotros hacemos las cosas por amor, porque sentimos agradecimiento con nuestro Creador, y no es porque estemos amenazados ni sintamos temor. Ahora hacemos las cosas por amor, porque la Biblia dice que primeramente nuestro Creador nos amó y nos dio a su Hijo, a su amado Hijo. Eso lo dice en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera Yahweh amó al mundo y dio su amor, dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Y su Hijo tomó el sufrimiento, los golpes, la humillación, como dice la Escritura. Él cayó cuando lo golpeaban. El rey, el príncipe, el justo, el Sadik, príncipe de paz, el consejero. Él se quitó el manto, nadie lo obligó, y tomó los 40 azotes por cada uno de nosotros. Y Él nos pide que salgamos de la falsa religión. ¿Ves? El apóstol Juan está diciendo que el Balaam enseñó una falsa doctrina. Y en estos tiempos sigue existiendo la falsa religión. Y la falsa religión no nos va a salvar. Porque en la falsa religión está mezclado la sensualidad, el materialismo y el placer a la carne, y no a lo espiritual. Sabemos que en el tercer siglo el emperador de Roma, Constantino, decretó los cambios de los tiempos y de las leyes de la Biblia, de la Torá, y se ordenó que el primer día de la semana fuera celebrado como el día de reposo, cambiando el día de Shabbat. ¿Cuántas personas obedecen a este mandato que ordenó Roma hasta ahorita? ¿Cuántas personas guardan este día y lo celebran en paganismo, no en santidad? Porque en este día se hacen todos los eventos paganos. Pero el día de Shabbat, el día de reposo, lo rechazaron. Y muchas personas escuchan muchos mensajes muy bonitos y muy conmovedores. Porque dice la Escritura, cuando leemos en el libro de los Números, en este capítulo 25, vemos que Balaam, él profetizó la venida de nuestro Mashiach, y él habló que se levantaría un príncipe que guiaría a Israel. Y este hombre, Balaam, habló sobre la profecía de nuestro Melech HaMashiach. Cosas ciertas. En estos tiempos también, las iglesias falsas hablan muchas cosas sobre nuestro Melech HaMashiach, el rey de Israel, pero están en mentiras. Y nosotros debemos de escoger. ¿Qué dice el Ruach HaKodesh? Como dice la Escritura. El que oiga, entienda lo que dice el Ruach HaKodesh. El que escuche al Ruach HaKodesh, entienda y obedezca, y guarde esta profecía.
El tiempo ha avanzado. El tiempo se nos termina. Pero seguimos estudiando la Torah y vamos a seguir compartiendo más enseñanzas sobre el tabernáculo, sobre el Mishkan. Que todos tengan un buen principio de semana. Que todos tengan mucha Shalom y Shalom. Y que haya muchas bendiciones para todos. Que el Ruach HaKodesh se manifieste en sus vidas. Gracias. Amén.